Pocas personas conocen el verdadero drama oculto tras la imagen fuerte de Laura Bozzo. Detrás de su conocida sonrisa, se esconde una historia de dolor y lucha que casi le cuesta todo. Un problema de salud muy serio amenazó con poner fin, de una vez por todas, a su carrera en la televisión. Lejos de los estudios y cámaras, Laura vivió experiencias extremas, durmió en la calle, pasó hambre y derramó lágrimas en silencio. Son capítulos oscuros de su vida que casi nadie se atrevió a contar, hasta ahora. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con la reconocida presentadora? En este video te revelamos una verdad desgarradora que podría cambiar para siempre tu percepción sobre esta figura tan polémica y mediática. Antes de seguir, recuerda apoyar nuestro contenido con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Originaria del Perú, Laura Bozzo mostró desde temprana edad una notable afinidad con el mundo jurídico y político. Su interés por estos temas la llevó a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima. Tras completar sus estudios, no solo inició una carrera como abogada, sino que también se desempeñó como docente universitaria, impartiendo materias como Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Su habilidad para explicar temas complejos de forma clara ya llamaba la atención, aunque pocos imaginaban que ese talento académico daría paso a una de las figuras más polémicas de la televisión latinoamericana. Su incursión en los medios comenzó en 1994, cuando empezó a presentar el programa Las Mujeres Tienen la Palabra, transmitido por RBC Televisión. Enfocado principalmente en el público femenino, el programa abordaba cuestiones sociales y personales desde una perspectiva feminista. Aunque no alcanzó altos niveles de audiencia, allí Laura comenzó a definir su estilo directo y provocador, que pronto generaría opiniones divididas, admirada por unos por su autenticidad, criticada por otros por su tono confrontativo. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 1998 con el lanzamiento de Laura en América, por América Televisión. El formato, lleno de conflictos familiares, intervenciones emocionales en vivo y una conductora que asumía el rol de jueza, rápidamente captó la atención del público en países como México, Colombia, Chile y Estados Unidos. Las comparaciones con Jerry Springer no tardaron en llegar. Laura gritaba, lloraba, enfrentaba a sus invitados en medio de reacciones intensas del público. Sin embargo, su popularidad vino acompañada de escepticismo. Muchos comenzaron a cuestionar la veracidad de los casos, sospechando que eran montados para atraer audiencia. A pesar de las críticas por el contenido sensacionalista, el programa elevó a Laura al estatus de estrella internacional. Pero junto con la fama, llegaron también los escándalos. En 2002, en el apogeo de su carrera, Laura se vio involucrada en uno de los mayores escándalos políticos del Perú, el caso de corrupción que implicaba a Vladimiro Montesinos, mano derecha del expresidente Alberto Fujimori. Sobre ella recayeron serias acusaciones. Documentos y videos indicaban que Bozzo habría utilizado su programa como herramienta de propaganda gubernamental, presuntamente recibiendo fondos ilícitos para manipular la opinión pública. La credibilidad de Laura recibió un golpe devastador. Fue condenada a arresto domiciliario, donde permaneció 3 años, y su imagen pública se deterioró rápidamente. La estrella que una vez simbolizaba altos niveles de audiencia se convirtió en sinónimo de manipulación política. La indignación era generalizada, y hasta sus antiguos admiradores comenzaron a verla con desconfianza. ¿Cómo alguien que decía defender a los vulnerables pudo haberse aliado con un esquema corrupto? A pesar de las evidencias y críticas, Laura siempre sostuvo su inocencia, alegando que los documentos habían sido malinterpretados. Sin embargo, la mancha sobre su reputación era profunda. La duda comenzó a acompañar su nombre, ahora asociado frecuentemente con escándalos y controversias. Su futuro en la televisión se volvió incierto. La mujer que dominaba los focos veía cómo, poco a poco, el escenario se apagaba. Y surgía una pregunta inevitable: ¿sería posible reconstruir una carrera tan marcada por las polémicas? Lo que parecía su momento de mayor gloria resultó ser solo el inicio de una larga lucha por la redención. A pesar de estar en aislamiento, Laura Bozzo nunca permitió que la derrota tomara el control. Durante el tiempo en que se vio obligada a cumplir arresto domiciliario, ideó meticulosamente un plan para regresar a la televisión, consciente de que el camino estaría lleno de obstáculos, prejuicios y puertas cerradas.
No obstante, su deseo de volver a su terreno natural, el set televisivo, permanecía intacto. Lo que nunca imaginó fue que aquel escándalo político que manchó su imagen continuaría acechándola por años. Cada paso que daba estaba marcado por la sombra de ese episodio, exponiéndola a críticas constantes. Aunque era experta en levantarse tras las caídas, esta vez el juicio público se hacía más pesado con cada intento. En paralelo a su intento de reconstruir su carrera, su entorno familiar se desmoronaba lentamente. En 2025, los conflictos traspasaron las pantallas. Una de sus hijas, dolida por declaraciones polémicas realizadas por Laura en entrevistas, optó por bloquearla en redes sociales. Esa franqueza característica de la presentadora, que tantas veces fue su sello, se transformó en un arma que profundizó la distancia emocional con su propia hija. Tras su separación matrimonial, Laura mantuvo una prolongada relación amorosa con el cantante argentino Cristian Suárez, 24 años menor. La historia, iniciada en 2000, se extendió por casi 2 décadas, con episodios públicos de tensiones. Su ruptura en 2017 no pasó desapercibida. Hubo acusaciones cruzadas de infidelidad y manipulación. El peso de la fama no solo recayó sobre Laura, sino también sobre sus hijas, quienes crecieron bajo la constante exposición mediática. Intentó reparar esos vínculos rotos enviando mensajes de afecto, pero la respuesta era el silencio. Ella comprendía que sus actos, sus palabras sin filtros y la imagen pública que construyó contribuían al distanciamiento. Y, sin embargo, su espíritu luchador no flaqueaba. Aunque los fantasmas del pasado regresaban una y otra vez, Laura seguía intentando reconstruir su mundo. Entonces apareció otro desafío. Su salud, tanto física como mental, comenzó a deteriorarse de forma alarmante. La presión por mantenerse vigente en un medio exigente la empujó a recurrir a tratamientos estéticos, rellenos, procedimientos dérmicos, que, aunque los mencionaba con naturalidad, escondían batallas internas más profundas. Esa vulnerabilidad quedó al descubierto en el programa Reality Souls, donde rompió en llanto al recordar heridas del pasado. Por primera vez, el público vislumbró a la mujer detrás de la figura polémica, alguien rota, marcada por vivencias difíciles. Además del sufrimiento emocional, Laura enfrentó un proceso médico complejo, una histerectomía con serias complicaciones. Lo que debía ser una cirugía de rutina se convirtió en semanas de hospitalización por una infección grave. Dolor, fiebre, temor. Todo eso la alejó aún más del escenario público. Durante ese periodo oscuro, confesó sentirse sola, decepcionada por antiguos colegas, incomprendida por la prensa y emocionalmente distante de su círculo más íntimo. Incluso sus seguidores, que antes la defendían con fervor, comenzaron a dividirse. El ruido externo se apagó, pero el interno se intensificó. Sin embargo, Laura volvió a hacer lo que mejor sabe, levantarse. En entrevistas recientes, abordó temas como la menopausia, la pérdida de sus órganos femeninos y las inseguridades que eso le generó. Admitió que fue una etapa dolorosa, pero también reveladora. Mi fuerza no depende de cómo me veo, sino de todo lo que he vivido, declaró con convicción. Hoy, busca reconfigurar su imagen ante el público. Aparece en programas como analista, realiza transmisiones en vivo donde toca temas sociales y feministas, y muestra tanto sus éxitos como sus momentos de vulnerabilidad. Ha dejado de ser solo una figura polémica para convertirse en una voz más empática y real. Detrás de la sonrisa de Laura hay una historia de altibajos, escándalos, pérdidas y reconstrucción. Ha caído y se ha levantado infinidad de veces. Su camino está marcado por la resiliencia. Y, aunque el escenario ha cambiado, ella sigue firme, rompiendo etiquetas y escribiendo nuevas páginas con coraje. Aunque ya había hablado públicamente sobre las cirugías faciales que se había realizado, Laura Bozzo confesó más tarde haberse sometido a múltiples procedimientos adicionales. Su objetivo era uno solo: conservar una apariencia juvenil frente a las implacables exigencias del mundo televisivo. Desde intervenciones mínimamente invasivas hasta tratamientos corporales complejos, cada paso reflejaba su esfuerzo por responder a un estándar estético cada vez más elevado. En sus declaraciones, Laura oscilaba entre el orgullo por su imagen renovada y una sensación de resignación ante la presión constante.
Era plenamente consciente de que su apariencia era parte fundamental de su carrera, aunque también percibía como cada nueva intervención dejaba huellas de una lucha interna por no desaparecer del foco público. Pero no todas sus batallas clínicas se relacionaban con lo estético. Una de las más graves ocurrió durante una operación ginecológica, cuando tuvo que someterse a la extirpación del útero y los ovarios. Lo que parecía un procedimiento de rutina se complicó de forma inesperada, terminando en un shock séptico que casi le costó la vida. Fue necesario un intenso trabajo del equipo médico para estabilizarla, y la recuperación posterior se tornó lenta y emocionalmente desgastante. Durante ese proceso, Laura experimentó dolores físicos constantes y una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen fuerte y dominante que solía proyectar en pantalla. La experiencia la marcó profundamente. En entrevistas, relató cómo ese episodio cambió su percepción sobre la vida y la salud. Sin embargo, la teoría no siempre se reflejaba en sus acciones. Continuó recurriendo a retoques estéticos como una forma de recuperar el control sobre su cuerpo y su trayectoria. Cada nuevo procedimiento traía consigo riesgos, y los fantasmas de su crisis médica anterior no dejaban de acecharla. Persistía, sí, pero a costa de un desgaste emocional notable. Mientras tanto, el ojo público seguía fijo en ella. Cada paso, cada decisión, era juzgada. Incluso cuando lograba un momento de aparente estabilidad, algo nuevo surgía para desestabilizarla. La búsqueda de relevancia se volvió un camino lleno de obstáculos. La historia de Laura Bozzo ha sido cualquier cosa menos tranquila. En 2025, continuaba cargando con las consecuencias de críticas constantes tanto de los medios como del público. Su carrera, siempre acompañada por controversias, sufrió varios golpes significativos. En 2008, por ejemplo, su programa Laura en América fue cancelado en medio de acusaciones de que muchos casos eran actuados, incluso involucrando a menores en situaciones forzadas. Estas denuncias golpearon su credibilidad y reforzaron la idea de que su show explotaba emocionalmente a los participantes por puro morbo. El escándalo no se quedó en América Latina. Cuando trató de lanzar su carrera en España, encontró una resistencia feroz. Tanto la audiencia como la prensa la atacaron por lo que consideraban una propuesta poco auténtica y sensacionalista. Los proyectos que intentó lanzar allí no lograron el impacto esperado, y la crítica fue especialmente dura. Otro episodio que afectó profundamente su imagen ocurrió en 2013, en México. Durante la grabación de un programa en una zona devastada por desastres naturales, utilizó un helicóptero gubernamental para captar escenas dramáticas. La opinión pública la condenó rápidamente, acusándola de usar la tragedia para generar espectáculo. Fue tachada de insensible y oportunista, y en redes sociales se intensificó el rechazo hacia ella. Ese momento reforzó la idea de que el efecto mediático, para Laura, siempre había estado por encima de la ética o la responsabilidad social. A pesar de los múltiples tropiezos y del desgaste acumulado por años de exposición, Laura Bozzo seguía buscando formas de no desaparecer del ojo público. No obstante, el desafío más difícil no era mantener su fama, sino encontrar un balance entre la presión de la imagen y su frágil bienestar personal. Aunque su imagen pública se encontraba desgastada y las críticas no cesaban, Laura Bozzo nunca optó por el silencio. Con la misma determinación que la caracterizó durante años en televisión, defendía su trayectoria asegurando que su verdadero impulso siempre había sido el deseo de ayudar. Sin embargo, sus palabras ya no lograban recuperar la confianza de una audiencia que la veía con escepticismo. Cada escándalo que surgía reavivaba antiguas dudas, y los medios no tardaban en alimentar la controversia con constantes titulares. Frente al desgaste mediático, en 2024 Laura decidió dar un giro inesperado a su vida profesional. Aceptó formar parte de MasterChef Celebrity México, un programa donde esperaba mostrar una faceta más humana y vulnerable, alejada de los conflictos que la acompañaron durante años. Su intención era ser vista como una mujer auténtica, y no solo como una figura polémica. No obstante, la competencia culinaria resultó emocionalmente agotadora. Cámaras constantes, críticas implacables de los jueces y un ambiente de tensión la llevaron a abandonar el show antes de la final. Justificó su salida alegando que no podía mantenerse fiel a sí misma en un entorno tan tóxico. Las reacciones fueron mixtas. Algunos valoraron su franqueza, otros la tacharon de irresponsable. Ese episodio, lejos de suavizar su imagen, volvió a colocarla en el ojo del huracán.
Las redes sociales se llenaron de opiniones encontradas, y lo que parecía una oportunidad de redención se transformó en un nuevo revés. Laura, consciente del deterioro de su reputación, veía cómo las puertas comenzaban a cerrarse y las propuestas disminuían. Sentía con fuerza la necesidad de un proyecto que le devolviera credibilidad. Sin embargo, el futuro se presentaba nebuloso, y un giro inesperado parecía avecinarse. Para el año 2025, el brillo de los reflectores se desvanecía. Tras décadas de exposición constante, Bozzo experimentaba por primera vez el peso del silencio mediático. El retiro temporal de las cámaras se convirtió en una etapa de reflexión forzada, donde la soledad y la introspección reemplazaron la fama. Aquel protagonismo que antes parecía eterno fue sustituido por una pausa que, aunque en parte deseada, también evidenciaba su vulnerabilidad actual. Las dificultades emocionales no llegaron solas. Problemas financieros empezaron a golpear con fuerza. En recientes declaraciones, confesó que gran parte de su fortuna se había esfumado. Conflictos judiciales, como el vinculado al caso Montesinos, y deudas con Hacienda afectaron seriamente su economía. Quien alguna vez vivió entre lujos, ahora dependía de las rentas de algunas propiedades en Perú. Una vida discreta y alejada del esplendor contrastaba con la figura poderosa que había construido en la pantalla. A pesar de las adversidades, rendirse no era una opción. La lucha formaba parte de su esencia. Seguía buscando espacios para reinventarse y regresar al medio que la había convertido en figura pública. Aunque las grandes producciones la dejaban fuera, se mantenía presente en formatos más modestos, con participaciones en programas de entretenimiento y entrevistas. Cada aparición representaba una nueva oportunidad, pero también un constante examen ante un público más crítico y menos indulgente que antes. Cada paso hacia adelante venía acompañado del temor a retroceder. Además de reconstruir su carrera, Laura enfrentaba el reto de sanar sus heridas emocionales. La distancia con los focos la hizo meditar, pero también profundizó su inseguridad. Comprendía que la fama ya no era suficiente. Anhelaba estabilidad emocional y sentido renovado. Con menos recursos y apoyos, era su persistencia lo que la mantenía firme. Y justo cuando comenzaba a percibir una posible salida, un evento inesperado parecía perfilarse en el horizonte. Se avecinaba un nuevo comienzo. Uno lleno de incógnitas y obstáculos, pero también de posibilidades de transformación. Laura tendría que reunir todas sus fuerzas para no rendirse y seguir adelante, confiando, una vez más, en su capacidad de renacer.